Durante esta presentación vamos a estar hablando sobre cómo construir software de una forma reusable y testeable. La idea de esta presentación es sobre todo la parte de diseño de software, donde qué patrones podemos utilizar o qué filosofías o prácticas podemos ir utilizando a la hora de diseñar y construir nuestro software para hacer software reusable y testeable, pero nos vamos a enfocar mucho más en esta parte, en la parte del diseño. La parte del testing obviamente va a estar y la vamos a estar mostrando, pero va a ser más un resultado natural de aplicar como estas prácticas, estos patrones y no tanto como el enfoque en tal de la charla. Como muy bien lo comentó Moni, me llamo Alejandro García Serna. Llevo trabajando en Capital Consulting un poco más de 2 años, trabajando para uno de nuestros clientes y tengo alrededor de 6 años de experiencia construyendo aplicaciones web, de aplicaciones móviles para diferentes dominios, desde el retailing, la educación, la parte de servicios, entre otros. Bueno, para darle como un poco de estructura a esta charla, vamos a seguir como esta agenda. La primera parte vamos a estar hablando sobre el diseño de software, cuál es el objetivo que busca el diseño de software y qué podemos hacer para construir y cómo utilizar el diseño de software para construir software que sea mantenible en el largo tiempo. Después vamos a hablar un poco de la otra parte de esta charla, que es la parte del testing. Hablaremos sobre qué es el testing en sí, qué es la verificación formal e informal, diferentes estrategias que tenemos para hacer testing de nuestras aplicaciones y después volveremos un poco atrás y volveremos a hablar sobre diseños. Entonces, esta es la parte en la que hablaremos sobre la parte de los patrones. Hablaremos sobre las funciones puras, sobre la inyección y la inversión de dependencias, sobre qué significa tener software parametrizable y sobre las arquitecturas limpias. Y al final mostraremos algunos tests y algo de código que implementan alguna de las cosas que vimos durante la charla. Entonces, ¿qué es el diseño de software en sí? El diseño de software, su principal objetivo es construir software que cumpla con las siguientes tres características. Construir software que sea desacoplado, determinístico y flexible. La idea que nosotros tenemos con el diseño de software, cuando construimos diseños que sean desacoplados, ¿qué significa que sea desacoplados? ¿Qué significa que sea determinísticos? Eso es algo que ya iremos ver con el tiempo, con la presentación que iremos haciendo. Que sea desacoplado significa que sea código que se pueda intercambiar entre sí, que dos componentes o componentes que estructuran nuestra aplicación puedan ser intercambiados unos con el otro, porque como son desacoplados, nos permiten esta flexibilidad. Determinístico significa que nuestro software se comporte de la forma que yo espero que se comporte, que dado un contexto, que dado una cierta información, yo pueda determinar con una gran seguridad cómo se va a comportar mi software. Eso significa que el software sea determinístico. Y que el software sea flexible significa que nuestro software cumple con la premisa inevitable de que los negocios cambien, de que los negocios para los cuales nosotros desarrollamos cambian sus requerimientos, sus necesidades a lo largo del tiempo. Por lo tanto, nuestro software debe ser también capaz de, de aceptar estos cambios y de cambiar con él y de evolucionar con él. Ahora, ¿esto cómo se consigue? Estos 3 puntos que yo les estoy poniendo aquí son un poco lo mismo en el sentido de que todos buscan seguir o alcanzar los puntos que puse en la presentación, en la diapositiva anterior. Lo primero es cómo se consigue un código que sea mantenible. Un código que es mantenible es el cual separa de una forma efectiva las políticas de mi negocio, lo que es la política de mi negocio, de los detalles de este negocio. Ya en un momento veremos a qué nos referimos con esto. La otra es que ocultamos tanta complejidad como sea posible, tantos detalles como sea posible a través de abstracciones. Y lo último es que construimos nuestras aplicaciones teniendo en cuenta desde adentro hacia afuera, es decir, desde lo fundamental de nuestro negocio, desde el core de nuestro negocio hacia afuera, que es la forma en la que nosotros damos a conocer el resultado de nuestras aplicaciones, el resultado de nuestros algoritmos, cómo le damos a conocer al mundo exterior los resultados de este negocio. Los resultados de este negocio se pueden presentar por medio de UIs, de páginas web, de bases de datos, de sistemas de colas, entre una multitud de cosas. Llegando al primer punto, es qué es una política y qué es un detalle de mi negocio. Las políticas de mi negocio es todo lo que mi negocio realmente es, todo lo que
la necesidad que yo estoy solucionando, son las reglas de negocio, los casos de uso que soporto. Es todo lo que mi negocio hace que me diferencie de la competencia. El hecho de que yo, por ejemplo, en un sitio web donde estoy haciendo una orden, yo sé que el precio total lo voy a estar calculando dependiendo de estos productos tienen cupones o no. Si el usuario tiene una suscripción, entonces aplica un descuento. Si, por ejemplo, el monto total aplicando todo esto pasa a los 50 euros, yo sé que el envío va a ser gratis. Todo este tipo de procesos de negocio que son específicos de mí, que me diferencian de la competencia, son las políticas de mi negocio. En contraposición, los detalles de mi negocio son todos aquellos detalles o componentes que son importantes para mí, que son importantes para mi negocio, pero que no son mi negocio en sí. Es todo lo que soporta mi negocio, pero no es realmente sobre lo cual es mi negocio, como qué, como las bases de datos, como los sistemas de cola o como sistemas de pagos. Si nosotros vemos esta porción de código que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos ver de que primero, esta es una función que dado un array de productos, me va a realizar el pago de un producto. En este caso, yo estoy diciendo, vale, yo voy a verificar la disponibilidad de estos productos. Si no están disponibles, pues tiro un error. Después tomo ownership desde el almacén de estos productos y dado el order ID que acabo de generar, hago el pago a cierto usuario y le digo al servicio de delivery que despache la orden, que alguien vaya al servicio de almacenamiento y tome esta orden. Si nosotros vemos este código, nosotros en ningún momento acá estamos hablando precisamente de que, por ejemplo, en el servicio de almacenamiento, hey, yo estoy yendo aquí a mi base de datos Postgres, a esta tabla, a la columna de disponibilidad si estos productos en particular están dentro de mi almacén. Yo en ningún momento estoy diciendo en el servicio de pagos, es que yo estoy haciendo un servicio, dado el orden ID, yo voy a ir a PayPal y PayPal me va a hacer todo el proceso de pagos. No, esta porción de código no tiene nada concerniente a estos detalles de mi negocio. Yo estoy hablando de sistemas de pago, estoy hablando de despachar órdenes, de verificar disponibilidad, pero estos detalles están ocultos a través de abstracciones. Entonces, de esta forma es que nosotros, a través de esta forma es que nosotros podemos separar lo que son justamente las políticas de mi negocio de lo que son los detalles. Los detalles es, yo sé que por debajo estoy utilizando Postgres, yo sé que por debajo estoy utilizando PayPal, pero eso no le concierne a mi código en sí. Eso es un detalle de él. Y esta es la forma en la que podemos separarlo. A este código todavía le hace falta ciertas mejoras que ya iremos viendo a lo largo de la presentación. Lo otro es el acoplamiento. ¿Qué es el acoplamiento? El acoplamiento es la medida en la que dos o más componentes que yo estoy desarrollando conocen del otro. Entre más sepan uno del otro, más complejo es modificar el código. Por lo tanto, un buen software, un buen diseño de software busca reducir el acoplamiento entre dos componentes. ¿Por qué? Porque si ambos componentes se usan entre sí, pero saben poco entre sí al mismo tiempo, eso implica de que yo puedo intercambiar un componente A por otro componente y el comportamiento general de mis aplicaciones debería mantenerse igual, de la misma forma. ¿Y esto cómo lo logramos? Esto lo logramos cuando nosotros programamos, basándonos en interfaces y abstracciones y no en implementaciones concretas. En este caso de acá, este código todavía le faltan unas modificaciones, pero si ustedes pueden ver en este caso que nosotros tenemos acá, nosotros estamos programando basándonos en interfaces, en contratos, en saber de que yo tengo un servicio de almacenamiento que tiene una función de verificación que recibe unos productos y me retorna algo. Yo estoy trabajando a partir de elementos abstractos y no embebiendo el código de base de datos aquí mismo. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos reduciendo acoplamiento en nuestras aplicaciones. Ahora, quitando un poco esta parte del diseño y yendo a la parte de testing, hablemos un poco sobre qué es el testing. En este paper que yo les
que les pongo acá abajo en la presentación, que se llama Out of the Tar Pit, los autores de este paper hablan de dos cosas principalmente. Hablan de la complejidad en el software, hablan de cómo verificarlo y algunas técnicas para programar que aumentan o reducen la complejidad del código. Lo que nos interesa son dos cosas. Primero, la complejidad. La complejidad en el software es qué tan difícil es entender o razonar acerca de un sistema de software. Ahora, ¿qué clases de verificaciones hay o de razonamientos tenemos? Nosotros tenemos dos clases de razonamiento. La primera es el razonamiento formal y el informal. El formal es cuando yo como desarrollador de software, de una forma muy diligente, me pongo a escribir mis test unitarios, mis test de integración, mis test end-to-end, y dado ciertas precondiciones, dado ciertas observaciones o cierto estado que ahora mismo tengo en mi sistema, espero y verifico a partir de estos test unitarios cómo mi sistema se comporta y si cumple con las observaciones o con lo que yo espero. Entonces, aquí es cuando yo escribo test, le digo, dado estas operaciones y esta información, yo espero estos resultados. Eso es un razonamiento formal. El razonamiento informal es cuando yo como desarrollador me pongo de una forma muy diligente a ver el código, leerlo y mentalmente intentar ejecutarlo, como si yo fuera el compilador o si fuera el intérprete. Eso es un razonamiento informal. Aquí vamos a estar hablando sobre todo del razonamiento formal. ¿Qué clases de test tenemos? Tenemos el test unitario, tenemos los test de integración y los test end-to-end. El test unitario es todo aquel cuando yo tomo de forma aislada una porción de mi código, una función, una clase, y verifico que se comporte de la forma en la que yo espero que se comporte. Pero esto es de una manera aislada. Es componente, unidad por unidad. Los test de integración son todos aquellos donde yo pruebo casos de uso mucho más amplios de mi sistema, es decir, unidades, cómo trabajan entre ellas, en, por ejemplo, algunos casos de uso o flujos que pueda seguir mi aplicación. Y el end-to-end se diferencia de los test de integración, sobre todo porque los test end-to-end tienen en cuenta el ambiente de ejecución o las dependencias que realmente van a ser usadas cuando mi software se ejecute. Entonces aquí tendremos redes, bases de datos, realmente el ambiente, ejecutar nuestros tests contra el ambiente con el que realmente finalmente ejecutaremos nuestras aplicaciones. ¿Qué estrategias tenemos como para hacer o construir una suite de test un poco más robusta a partir de estos tres componentes que les acabo de decir? Históricamente, esta ha sido como la distribución más famosa desde los últimos, no sé, unos 20, 25 años, donde la base de nuestra suite de test está compuesta en la gran mayoría, o lo que más se escribe son test unitarios, después en menor medida test de integración, y lo que menos se suele escribir son los end-to-end. Ahora, ¿por qué? Porque los test unitarios, ¿por qué los test unitarios se escriben más? Porque los test unitarios son históricamente los test que son más rápidos de escribir, son más rápidos de ejecutar y son los más fáciles de mantener. Y a medida que nosotros vamos subiendo en esta pirámide, los test de integración se vuelven un poco más lentos que los test unitarios, más complejos de mantener y más lentos de ejecutar. Y los end-to-end, obviamente, son los que tardan más en ejecutarse porque corren en el ambiente real donde vamos a estar corriendo nuestra aplicación, y también son los que utilizan, por ejemplo, la base de datos de verdad. Entonces, si nosotros nos podemos ver esta pirámide, los test unitarios es la razón por la que históricamente se ha seguido como esta pirámide como una estrategia para, para estructurar nuestra suite de test. Eso se ha visto un poco desafiado en los últimos años con la mejora de las herramientas que utilizamos, con la maduración del ecosistema en sí de la industria, y eso es un poco lo que se ve ahora mismo, es cuando nosotros tenemos los test de integración siendo gran parte de lo que nosotros escribimos como desarrolladores. Eso no implica que los units no se escriban, sino que los test de integración comienzan a tener una relevancia mayor. ¿Por qué?
porque los test de integración son los que mejor balancean qué tan fáciles son de mantener, de ejecutar y de escribir, con qué tanta confianza o qué tanto código estoy cubriendo con mis tests con la menor cantidad de tests posibles. Es decir, mm, menos códigos de integración me cubren más código que la misma cantidad, pero en test unitarios. Y los end-to-end mantienen siendo como estos. Y todo esto soportado sobre ciertos análisis de código estáticos, como los linters, como las verificaciones de tipo y este tipo de cosas. Ahora hablemos, para lo que vinimos a la presentación, es hablar un poco sobre los patrones de diseño que me van a ayudar a construir código que sea mantenible y reusable y a la larga también que sea código un poco más fácil de testear. Lo primero que vamos a estar hablando son sobre las funciones puras. No hay nada más sencillo de testear que una función pura. ¿Por qué? Una función pura es aquella función que, dado los mismos parámetros, me va a retornar siempre el mismo resultado. Y esto sin afectar el mundo exterior. Es decir, que su comportamiento está dictado solamente por los parámetros que yo le paso y nada más. Ahora, ¿por qué las funciones puras son las más fáciles de testear? Porque como su comportamiento está dictado únicamente por los parámetros que yo le estoy pasando, escribir test unitarios o configurar los test unitarios para una función pura es de cierta forma una operación trivial, porque yo sé que dado ciertos candidatos o cierto DNI de un candidato, yo sé que voy a recibir siempre el mismo resultado. Y así puedo ir estructurando la forma en la que yo escribo mis tests. Y justamente por esta característica es que son fáciles de testear las funciones puras. Entonces, la idea siempre sería que gran parte de nuestro dominio esté escrito en función de funciones puras, porque las funciones puras se encargarán de tomar información de alguna parte en la que la hayamos conseguido, procesarla y darme una información de salida que yo ya podré manipular de la forma en la que quiera. Y son fáciles de testear. Entonces, por eso se recomienda que gran parte de nuestros dominios se puedan construir en base a funciones puras. Otro patrón son lo de las funciones de orden superior, las higher order functions, que son funciones que ya sea que me reciben una función como parámetro o que me retornan una función como resultado de salida. Ahora, ¿para qué nos sirven las higher order functions? Las higher order functions nos permiten generalizar ciertos comportamientos y para que de manera posterior nosotros podamos enriquecer con estos comportamientos código que ya tengamos escrito. En este caso, yo quiero algo que es muy común en las aplicaciones que nosotros escribimos, es que dado un error, yo quiero loguear ese error en algún sistema de login como Sentry, como Datadog, con cualquier otro sistema, para que para poder hacer trazabilidad de estos errores y después poder solucionarlos. Una forma en la que nosotros podemos agregar este logger dentro de nuestras funciones es, en lugar de escribir explícitamente en las funciones que se encargan de hacer estas operaciones, la lógica de login, yo puedo generalizar este comportamiento y enriquecer la función objetivo que yo tengo con este comportamiento. ¿Cómo? En este caso, yo lo que estoy haciendo es que estoy pasando como parámetro la función que yo quiero enriquecer. En este caso, el service fn, le estoy ejecutando, retornando su resultado. Y una vez yo tengo un error, lo que estoy haciendo es loguearlo y ya exponerlo al mundo exterior. Y este enriquecimiento o esta generalización de este comportamiento lo estoy haciendo sin afectar el código que ya tengo escrito. Y lo mismo pasa con otra clase de comportamientos. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un comportamiento de retrace en operaciones, por ejemplo, en sistemas distribuidos? ¿Qué pasa si yo quiero tener alguna capa de autorización para poder acceder a una función, a lo que una función me da? Esa es una de las formas que nosotros lo podemos realizar, uno de los patrones que podemos realizar. De esta forma, usando estos mecanismos abstractos
que ya encapsulamos anteriormente en una high order function. Este es el otro ejemplo que les quería mostrar sobre high order functions, donde yo lo que estoy haciendo es, quiero que para cada handler HTTP, yo quiero verificar de que el usuario que me está haciendo este request tiene la autorización para realizar esta petición HTTP que está realizando sobre algún recurso, dado cierto sistema de permisos. En este caso estoy recibiendo como parámetro un servicio de usuarios, un servicio de JSON token, y le estoy diciendo, vale, tienes estos permisos en particular, de esto retorno un handler que es el que quiero enriquecer como un middleware, con un middleware previo para realizar esto, y al final estoy llegando a lo que realmente se va a terminar ejecutando, que es justamente el handler HTTP, que es el request y el response. Estoy verificando que el token esté. Del token resultante estoy consiguiendo del sistema el servicio de usuarios, los permisos por su ID. Estoy verificando si alguno de los permisos que tiene o de los roles que tiene el usuario están, y si no, sé que no estoy autorizado. Por lo tanto, el retorno un 401. De otro caso, estoy pasándole al handler el request y el response que me llegó. En caso de que haya algún error, retorno un 500. ¿Y cómo utilizaríamos esto? Lo que estamos haciendo acá es ejecutar esta función pasándole un servicio de usuarios y un servicio de JSON Web Token, y después estamos enriqueciendo el router que nosotros tenemos con, con los permisos necesarios y con el handler de órdenes. Entonces, ya vemos aquí, y esto lo podemos reutilizar para cualquier endpoint que nosotros tengamos, para los de usuarios, para los de órdenes, para los de los recibos, para todo. Entonces, acá estamos generalizando este comportamiento de verificación, autenticación, y estamos enriqueciendo un handler, en este caso HTTP, con esta lógica. Ahora, el código que nosotros, es algo que acabamos de ver y que todavía no le y que todavía no lo he definido, y es la inyección de dependencias. La inyección de dependencias es un patrón donde yo muevo la creación de los objetos del código que depende de ellos. En lugar de crear estos objetos en el código de los cuales depende, muevo la creación afuera y las inyecto de alguna manera por medio de un constructor en una clase, por medio de los parámetros de una función. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque combinado con inversión de dependencias nos ayuda a reducir el acoplamiento de nuestro código. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo una lista de usuarios y esa lista de usuarios depende de un cliente de usuarios para hacer peticiones o para escribir o leer de base de datos. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar la forma en la que mi user client está implementada? ¿O qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer un unit testing sobre mi lista de usuarios? Si yo quiero realizar un unit testing sobre mi lista de usuarios, algo que va a pasar seguro es que como yo dependo directamente de una implementación concreta de user client, tengo que levantar junto a mis test unitarios, tengo que levantar esa implementación concreta. Como que tengo que levantar esa implementación concreta, yo voy a estar en mi unit testing, les voy a estar realizando peticiones HTTP reales, voy a estar realmente escribiendo y leyendo sobre bases de datos. Y en el mundo del unit testing, para mantenerlos rápidos, confiables y determinísticos, esta no es la idea que nosotros deberíamos sí, que no es lo que deberíamos de estar haciendo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Esto lo podemos solucionar con la inversión de dependencias. ¿Eso qué significa? Que entre la implementación concreta y el código que depende de esta implementación, poner una interfaz, un mecanismo abstracto que me define. La interfaz es esto, un mecanismo abstracto, un contrato que lo que me define es cómo va a lucir lo que yo voy a estar utilizando. Es decir, ¿qué significa lo que va a lucir?
lo que implica es que soy, lo que me especifica es lo que soy y lo que hago, más no cómo lo hago. Yo soy un cliente de usuarios. ¿Qué hago? Te consigo usuarios, te consigo un usuario por su ID, te creo un usuario o te baneo un usuario. Pero no te estoy diciendo, no te estoy forzando a que me digas que cómo lo estás haciendo, porque el cómo lo estoy haciendo es irrelevante desde el punto de vista de mi lista de usuarios. Yo solamente sé que quiero conseguir usuarios. A mí no me importa si estás leyendo una base de datos, si estás leyendo el sistema de archivos o si estás leyendo este tipo de cosas. A mí lo que me importa es que yo voy a conseguir a mis usuarios. En este, y esto combinado con la inyección de dependencias es lo que me da algo como lo que estábamos viendo acá en las higher order functions. Yo sé que yo tengo una interfaz user service y JSON web token. Sé lo que me dan y lo que me proveen, más no cómo lo proveen. Entonces yo el día de mañana puedo cambiar la implementación que tengo por debajo de estas implementaciones concretas, que son las que estoy inyectando en estas líneas de acá. Puedo cambiar la implementación de estas implementaciones concretas para que simplemente sigan la interfaz que yo definí. Siempre y cuando sigan esa interfaz yo puedo utilizarlas. Puedo cambiar esas implementaciones y el comportamiento general de mi código no se va a ver afectado. Esta es una forma en la que yo lo puedo definir. Yo tengo, por ejemplo, yo voy a definir un user service y que cualquier objeto que sea user service tiene que tener lo siguiente: un get permissions by ID, que me reciba un ID y me retorna un array de strings. Siempre y cuando tú lo hagas, no me da igual si estás llamando a la API, si estás leyendo el sistema de archivos, si estás de una base de datos, si esa base de datos es Postgres, MySQL, si lo estás haciendo de un Redis, no me importa, siempre y cuando cumplas con esa interfaz, lo puedes hacer. Entonces, estas cosas combinadas hacen que nuestro código sea más desacoplado, porque ciertos detalles están escondidos bajo estas interfaces. El software parametrizable es algo que un autor lo define como una de las grandes formas de reducir la complejidad del código de los sistemas que nosotros desarrollamos. El software parametrizable es todo aquel que me permite modificar ciertos comportamientos de nuestro software por medio de sus parámetros o sus configuraciones, sin modificar el código en sí mismo. Si nosotros vemos este código que nosotros tenemos acá, yo aquí le estoy diciendo, vale, es que voy a conseguir el usuario número 12. Entonces hago el request para conseguir el usuario número 12, pero solo el usuario número 12. Esta interfaz es sencilla, es bastante sencilla, porque el que consuma esta función, quien la ejecute, no tiene que hacer sin nada, sino simplemente ejecutarla. Pero me provee muy poca funcionalidad en el sentido de que solamente estoy consiguiendo el usuario número 12. Y ahí no estamos llegando a un balance que nosotros aceptemos desde el diseño de software. ¿Por qué? Porque el código simple es el cual oculta la mayor cantidad de complejidad bajo la interfaz más sencilla posible. Eso implica que un buen diseño en nuestras APIs, en nuestras APIs, en nuestras clases, en nuestras funciones, es la que balancea qué tanto te estoy ofreciendo, qué tantas funcionalidades te estoy ofreciendo con la mayor sencillez posible de tú llegar a este comportamiento. En este caso, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos parametrizar esto y decirle, vas a recibir un ID y te voy a retornar un usuario y la API va a traerte el usuario que tú me indiques dado por el parámetro que acabas de pasar. Entonces, estamos ampliando con una interfaz sencilla e en gran medida la funcionalidad que esa función realmente me está dando. Un ejemplo que se utiliza bastante y que me gusta mucho es el del sistema de archivos. Es sistemas de archivos que tienen Unix, que tienen Linux, que tienen los sistemas operativos, que tienen, por ejemplo, los runtimes como Node.js. Es que este read file que nosotros tenemos acá
por debajo oculta una gran complejidad. Tiene que ver si el archivo existe, tiene que lidiar con los permisos para acceder a este archivo, para sacar su información, tiene que lidiar con resolver, por ejemplo, las extensiones, tiene que, tiene que, tiene que lidiar con mucha complejidad por debajo, pero su interfaz es bastante sencilla. Antes le tengo que decir en qué parte del sistema operativo quieres que encuentre el archivo, que lo lea y me ofrece alternativas incluso para decir en qué codificación quiero recibirlo. Lo quiero como texto, lo quiero como un buffer, lo quiero como hexadecimal, como binario. Bajo una interfaz muy sencilla me esconde una gran complejidad y esa es la clave para tener código simple o código simple, que nuestras abstracciones, nuestras interfaces provean la mayor cantidad de funcionalidad posible con la interfaz más sencilla posible. Es lograr este balance. Y un poco para terminar la presentación, vamos a estar hablando sobre las arquitecturas limpias. Que las arquitecturas limpias, hay varias arquitecturas limpias, como puede ser la misma Clean Architecture, puede ser la Onion Architecture, puede ser la arquitectura hexagonal. Todas ellas tienen diferentes componentes, diferentes elementos, pero todas siguen un patrón en particular. Y es poner el dominio y los casos de uso en el centro de nuestras aplicaciones. Y que lo externo, nuestras dependencias, nuestros detalles, dependan de los casos de uso y del negocio, más no en el sentido contrario. Nuestro dominio no depende del mundo externo ni de las entidades que tenemos nosotros por fuera. Es al revés. Estos detalles como los frameworks, como las bases de datos, dependen para su funcionamiento de nuestro negocio. Por eso es que las flechas o las flechas de dependencia acá van en el sentido de afuera hacia adentro, por la forma en la que dependemos. Y lo mismo la arquitectura es hexagonal. La arquitectura hexagonal, nosotros ponemos las entidades y los casos de uso en el inicio y los diferentes puertos que nosotros tenemos para conectarlo al mundo exterior está ubicado en las afueras de nuestra aplicación, más los frameworks no son cómo construimos la aplicación, es simplemente cómo nos ayudamos a ella, son nuestros detalles. Y eso es justamente lo que nosotros buscamos con las arquitecturas limpias. Crear software que se encargue de que la lógica de negocio sea totalmente independiente de los frameworks o de las tecnologías que escogimos para nuestras aplicaciones. Ya después con Node yo puedo crear una aplicación con Express, con Fastify, con cualquiera de estos frameworks HTTP, pero esos son nuestros detalles de negocio. Esos son detalles de negocio, no es el core de nuestro negocio. Y para terminar, vamos a ir a estos test, a un ejemplo que les tenía preparados por acá, que está en mi GitHub, y es que miren este caso de uso. Este caso de uso lo que se encarga es que registra un candidato, un voto a un candidato. Entonces, dado el DNI del candidato y el DNI del candidato y el ciudadano, yo voy a registrar un voto. Miren que acá yo lo que estoy haciendo es que le estoy inyectando a este caso de uso, le estoy inyectando el servicio de candidatos y el servicio de ciudadanos. Si yo busco para el servicio de candidatos, si yo voy a este archivo que nosotros tenemos acá, vemos que es una interfaz. Yo estoy dependiendo de una interfaz donde yo sé que yo lo que quiero es, vale, yo lo que quiero para cualquiera que me cumpla esta interfaz es que me provea un método que mm, tenga un get all candidates que me retorne una array de candidatos, los votos de los candidatos y registrar un voto. Y tiene que cumplir esta interfaz cualquiera que diga que quiere ser un servicio de candidatos. Pero ustedes los ven acá, es una implementación muy abstracta de lo que yo quiero. ¿Cuál es la implementación concreta? Eso está embebido en mi servicio de infraestructura, porque mi infraestructura es la que se encarga de llenar este detalle, el detalle de cómo voy a cumplir con esta política que es tener un servicio de candidatos. Si nosotros nos vamos a infraestructura y nos vamos a este archivo que nosotros tenemos acá, vemos de que esta función de acá me va a retornar un servicio
de candidatos. ¿Y qué tengo que hacer para hacer un servicio de candidatos? Debo tener un Get All Candidates, conseguir los votos de un candidato y registrar un voto. Y aquí está la implementación concreta que yo quiero realizar, que es justamente la de, en lugar de una base de datos, aquí decidí yo poder utilizar un sistema de archivos. Pero la belleza de todo esto es que el día de mañana, si yo no quiero utilizar más el sistema de archivos, yo puedo simplemente crear otra función como esta que me construye un servicio de candidatos siguiendo la misma interfaz, pero en lugar de un sistema de archivos, leer de una base de datos. Entonces, acá bueno, un poco más arriba, la del servicio en aplicación, votar. Esta. Y así es como yo construyo este caso de uso. Pero ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es testear esto? Si yo voy a los test de esto, yo sé que aquí estoy construyendo un servicio móvil de candidatos y otro de ciudadanos. Si yo voy a esta función que tengo acá, lo único que tengo es todas las funciones que me especifican un servicio de candidato, son funciones de mock, son funciones que no van a estar realizando ninguna operación con el mundo exterior. Y es lo que retorno acá. Y lo mismo para el servicio de ciudadanos. Le inyecto estos servicios a mi caso de uso porque puedo hacerlo, porque cumplen con la interfaz. Ejecuto el test pasando la información que quiera pasar y hago mis verificaciones con estos assertions. Como podemos ver acá, este test es determinístico y el código es determinístico porque el código es lo suficientemente desacoplado para que yo pueda intercambiar lo que, lo que espero con una función falsa o moqueada de lo que espero. Y lo mismo acá, yo sé que dados ciertos valores voy a conseguir un error. Y este es el error que estoy esperando. Y eso es un poco la forma en la que nosotros podemos estructurar y construir nuestras aplicaciones para que sean fáciles de testear y sean flexibles a los cambios que nosotros podamos hacer en el código que escribimos. Y para terminar, les voy a estar presentando algunos recursos que se los recomiendo mucho. El primero es Testing JavaScript, porque la gran parte de la parte fue en JavaScript. Es un curso de testing que considero bastante bueno. A Philosophy of Software Design es un libro en el que habla mucho sobre cómo construir de cómo poder construir software simple. Es un código sobre todo muy filosófico en la forma en la que deberemos balancear diferentes decisiones de diseño. Y el último es Grok in Simplicity, que es como la base de lo que es la programación funcional para hacer código simple. Entonces ahí te hablan mucho de las higher functions, te hablan mucho de las funciones puras y de cómo estructurar aplicaciones para que sean simples de escribir y de mantener, siguiendo como un poco esta filosofía. Y ya, muchas gracias.